Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar nuestra clase de estadística. A ver, en la primera parte es una pequeña introducción de lo que es la estadística. A ver, me avisan si es que hay algún problema en cuanto al audio o a las diapositivas. A ver, en la introducción tenemos sobre todo sobre generalidades de lo que es la estadística o la bioestadística. La diferencia, diríamos, entre estadística y bioestadística es que los datos, cuando trabajamos en bioestadística, provienen del área de las ciencias biológicas, de todo lo que tiene vida. Después, todas las fórmulas, todo aquello son las mismas, ¿no? Y la estadística se utiliza en todas las áreas, ¿no?, de conocimiento. También, por ejemplo, en el laboratorio también podemos manejar estadísticas, en la parte académica también podemos manejar estadísticas. Hay un concepto básico, dice: la estadística es una ciencia que estudia los métodos científicos, dice, para reunir, organizar, resumir y analizar los datos. Fíjense que es importante, es decir, obtenemos los datos, pues dice, estos datos los reunimos o los obtenemos de manera, si quieres, de una fuente primaria, producto de un experimento, de una investigación. También puede ser una fuente secundaria, ¿no?, que esté avalada, es decir, por ejemplo, un artículo, alguna bibliografía que pueda darnos esa información para que nosotros podamos organizar, como dice aquí, esa información, resumir y analizar los datos, así como para sacar conclusiones y tomar decisiones sobre la base de tales análisis, ¿no? ¿Y cómo se clasifica la estadística? Aquí fíjense, tengo la estadística o bioestadística. En una primera parte tengo la estadística descriptiva, donde vamos a ver lo que es la organización e integración de datos. Tenemos las medidas de tendencia central, que vamos a ir ya manejando esos conceptos. Medidas de localización o ubicación. Tenemos también las medidas de dispersión, ¿no?, cómo van variando los datos, la variabilidad de los datos a través de la desviación estándar, la varianza, coeficiente de variación. En esta primera parte es, como dice, estadística descriptiva, que nos describe, en otras palabras, cómo se comportan los datos, ¿no?, cómo sacamos algunas medidas descriptivas para poder analizar, si quieren, y ver el comportamiento. El otro área grande es la estadística inferencial. Acá al medio está lo que vamos a ver más adelante, como un puente entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Tenemos la teoría de probabilidades, ¿no? Entonces, la teoría de probabilidades es la base para la estadística inferencial. ¿Y qué tenemos en la estadística inferencial? Tenemos todo lo que es estimación de intervalos para el control de calidad, por ejemplo, de medicamentos, control de calidad en laboratorio. Y tenemos lo que es las pruebas de hipótesis, ¿no? Las pruebas de hipótesis, que son conjeturas queremos probar, aceptar o rechazar. Vamos a plantear acá en la estadística inferencial cómo podemos probar una hipótesis que podamos plantearnos. Obviamente es una estadística, pues, pruebas de hipótesis, si quieren, de tipo estadístico, ¿no? Estadísticamente vamos a tener esos datos producto de una investigación y vamos a ver cómo lo podemos inferenciar. ¿De qué se trata esto? De que siempre contamos con una población. La población generalmente son grandes.
De esa población obtenemos aleatoriamente o al azar, si quieren, una muestra, eso hace la estadística, una muestra de un determinado tamaño, que también podemos validar ese tamaño, que sea representativa. Entonces, y con esa muestra voy a sacar conclusiones de toda la población. Generalmente se trabaja con muestras por cuestiones de tiempo, porque generalmente las poblaciones son grandes. Costo, fíjense que si tuviese que tomar toda la población, eh, sería mi costo alto. Y también la disponibilidad de datos. Por otra parte, dentro de lo que es muestreo, para trabajar con esta parte, diremos, las muestras que realizamos, hay diferentes técnicas que vamos a ir abordando, es decir, estamos hablando de un muestreo aleatorio, al azar, un muestreo aleatorio simple, puedo tener un muestreo estratificado, es decir, por estratos, un muestreo sistemático o un muestreo por conglomerados, ¿no? Eso es que vamos a ir abordando en esta parte de lo que es la estadística inferencial. Y en lo que es probabilidades, por ejemplo acá, ¿qué es una probabilidad? Es una probabilidad de ocurrencia de un suceso, un experimento, que se mide, diremos, de 0 a 1, que vamos a ir viendo, ¿no? Luego tengo lo que son variables. Una variable es aquella que puede asumir diferentes valores. Cuando hablamos de variable cualitativa, voy a tener variable cualitativa y variables cuantitativas. Es lo que vamos a trabajar, sobre todo con esta parte. Por ejemplo, una variable cuantitativa discreta es aquella que se caracteriza por la separación o interrupción en la escala de valores que pueda asumir. Es decir, trabajamos con enteros. Mi variable, por ejemplo, X, que sea mi variable discreta, por ejemplo, el número de hijos, ¿no? 0, ningún hijo, un hijo, 2 hijos, número de accidentes en un determinado periodo, número de emergencias, número de muestras procesadas. Fíjense que acá siempre trabajo con números enteros, es la característica de una variable discreta. ¿Qué ocurre con una variable cuantitativa? Cuantitativa continua es aquella que puede asumir cualquier valor dentro de una escala de valores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tomo niños de 0 a 5 años en ese rango, voy a tener un niño que tenga, por decirle, 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, o 4 años y medio, 4 años y 3 meses y tantos días, fíjense, ya no son valores enteros. Un ejemplo de esto tengo la estatura, ¿no? De las personas, luego tengo los niveles de glicemia, niveles de ácido úrico, niveles de colesterol, que son la edad, también es una variable continua, ¿no? Ahí ya no va a ser un número entero, ¿no? Puede ser, diremos, exactamente que tenga una edad por decir, de 10 años, puede tener 10 años y tantos meses, un mes y tantos días, ¿no? Ya es un variable continua que generalmente se trabaja con rangos. En cuanto a la cualitativa, es aquella que tiene una determinada característica, ¿no? Una cualidad normal, por ejemplo, puede ser el, el nivel, diremos, cualitativa, puede ser, diremos, el sexo, masculino, femenino, que tiene una característica, la, eh, la temperatura y la variación con ordinales, diremos, en cuanto al orden. Por ejemplo, cuando tengo una variable cualitativa ordinal respecto a la educación, puedo manejar por niveles, ¿no? Nivel de educación básica, intermedia, media, técnica o profesional. Entonces ya voy dando un orden en cuanto a las variables cualitativas, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, también, digamos que puedo manejar. Una cualitativa es aprobado, reprobado, abandono, ¿no? Que también puedo cuantificar, ¿no? Cuántos han abandonado, cuántos han aprobado, cuántos han reprobado, todo, pero que también esa variable cuantitativa lo puedo cuantificar, ¿no? Lo puedo volver cuantitativa en cuanto al número de personas, ¿no? Y qué porcentaje representa todo eso. Eso es lo que hace la estadística, obtener datos. Los datos contienen información. Esa información las procesamos, por ejemplo,
en laboratorio, por ejemplo, si manejan estadísticas en alcoholemias, por ejemplo, podemos ver, ya tener un dato, cuántas muestras se van a procesar, diremos, los fines de semana, un periodo, en fines de año, épocas de carnaval, todo eso, vamos manejando estadísticas, ¿no? Para tener un comportamiento. Lo mismo, ¿no? Diremos, con el COVID se ha ido manejando estadísticas para ver cómo se comportaba, cómo iban creciendo esos datos, cómo se iban multiplicando. Podíamos seleccionar también por grupos etarios, es decir, tomando en cuenta la edad, ¿no? Donde se concentraba más, ¿no? El número también los decesos, todo aquello, que se van manejando en estadística, ¿no? Por lo que es sumamente importante. En todas las áreas, en todas las ciencias, se manejan eh, lo que es las estadísticas, las probabilidades, ¿no? Que vamos a ir abordando. Entonces, eso es rápidamente en cuanto a esta primera parte. Y entramos lo que es, tenemos esta otra parte que es como tema 2, tengo que es la organización de datos y distribución de frecuencias. Entonces, ¿cómo voy yo organizando todos esos datos que voy obteniendo sobre una variable, sobre cualquier variable, ¿no? Y vamos a ir, como dice, organizar los datos y ver cómo se distribuyen, cómo es la tendencia, cómo son los gráficos y todo aquello que podemos ver, ¿no? Entonces, acá siempre de los datos, cuando tenemos datos, llegan en cualquier orden. Fíjense, aquí tengo 12 datos con los que estoy trabajando. Y son, en este caso, es la constitución por edades en años cumplidos, no toma en cuenta meses, días, nada. Directamente, por ejemplo, X1, digamos, un dato es 16, 15 años, 17 años, son 12 datos, desde X1 hasta X12. Entonces, acá lo único que puedo hacer es ordenar los datos para ver de menor a mayor o de mayor a menor. También con las características respecto a los apellidos también se puede ordenar los datos, ¿no? Como ven las listas, el apellido, o el segundo apellido, los nombres, ¿no? Como la computadora ya nos ordena. Pero acá, diremos, cuando ordenamos los datos, puedo tener estos 12 datos. Una vez que los ordeno de menor a mayor, puedo obtener el rango, es decir, la diferencia o la amplitud entre la mayor edad y la menor edad. Simplemente ese es el rango o amplitud también que se llama. Por ejemplo, acá, del mayor al menor, hay un rango de 4 años, ¿no? Y a cada dato se asigna una referencia de del primer dato, que se llama X1, el segundo dato X sub 2, así voy ordenando, hasta hallar si fueran n datos, el enésimo dato, en este caso son 12 datos, y mis variables van a ir desde X1 hasta X2. Eso no es mayor problema. Ahora, ¿cómo yo estos datos tengo una representación para ver cómo se distribuyen? Por ejemplo, aquí X son mis años, F minúscula, o F sub I, aquí X sub I, también podemos poner eso, no hay problema. Es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de casos, número de repeticiones. Estaba procesando 12 datos y si ustedes ven 14, son 2 personas que tienen 14 años cumplidos. 15 años son 3, 16, 4, 17, 2 y 18, 1. Eso simplemente hace una tabla, ¿no? Y tenemos la frecuencia, tenemos 14, 2, 15 son 3 personas, 16 son 2. De tal manera que esta sumatoria debe ser igual al número de datos, es decir, si sumamos las frecuencias va a ser igual a 12, ¿verdad? Entonces esto yo lo puedo representar en un diagrama de barras. Aquí en X coloco la edad en años cumplidos, por ejemplo 14. Aquí en el eje de las Y's está la frecuencia, que ya saben que son el número de casos, número de repeticiones.
que les decían, o puede poner en vez de frecuencia, puede poner número de casos, un número de personas que tienen 14 años, 2, número de personas que tienen 15, 3, y así, 15, 3. Luego aquí agarro en cada basita el punto medio, y aquí en este caso está dado al punto, aquí este punto lo llama B, al punto medio C de esta base de 15 años lo llama, va dando cualquier letra o simplemente sin ninguna denominación, pero simplemente para que se vea que son los puntos que va uniendo. Acá diremos une esos puntos, este punto de 14, de 15, la parte media superior, de 17 y 18. Luego lo proyecta hacia X, ustedes ven aquí esta línea. Este constituye el polígono de frecuencias, que es equivalente al área, si quieren, de las bases o rectas que tengo en cada de estas variables, ¿no? Entonces, esto podemos hacerlo en un solo gráfico acá. Ustedes podrían haber obtenido, aquí fíjense cómo presenta ambos, ¿verdad? O pueden hacerlo por separados, ¿no? El área debajo del polígono de frecuencia se llama diagrama de áreas, ¿ya? Por si acaso, eso tenemos ahí. Ahora, ¿qué es una frecuencia relativa? ¿No? Aquí hemos dicho que diremos X, Y es mi variable, la edad, FI es la frecuencia, esta es la frecuencia absoluta. Es este mismo ejercicio, que si ustedes ven, son 12, ¿no? Esta sumatoria. La frecuencia relativa es aquella que resulta de el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Si ustedes ven, digamos, si yo agarro 2 dividido entre 12, va a ser 0.17. 3 dividido entre 12 va a ser 0.25. Acá tienen la formulita de, si quieren, de cómo obtengo mi frecuencia relativa, ¿no? Diremos acá que lo puedo subrayar. F sobre N, ¿no? Y así va obteniendo la frecuencia relativa. Y también puedo obtener la frecuencia porcentual en términos de porcentaje. ¿Qué es la frecuencia porcentual? La frecuencia relativa, H, multiplicada por 100. Es decir, 0.17% es 17%, es 25%, 33%, 17%. Multiplico por 100. Y si ustedes ven la sumatoria de esta sumatoria que ya conocen, el símbolo de sumatoria, va a ser igual a 1 y la frecuencia porcentual va a ser igual a 100. Eso tiene alguna utilidad para calcular, diremos, cuántos datos, por ejemplo, de 14 años representan del 100% de los datos el 17%, ¿no? Puedo hacer algunas interpretaciones. También puedo ver, digamos, entre 15 y 17 años qué porcentaje será, que luego los explico, que van, aquí hay una pequeña explicación, ¿no? Ahora, también hay frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada es lo que usamos en realidad. Aquí tengo esta primera tabla que se está volviendo a repetir. Y las frecuencias acumuladas son, por ejemplo, frecuencia absoluta acumulada con F mayúscula, van sumando. Empiezan con 2, luego suman 3, 5, suman 4, 9. 9 más 2, 11. 11 más 1, 12, ¿no? De tal manera que van a llegar hasta el número total de datos, ¿no? Que es igual acá. Lo mismo con la frecuencia relativa a H mayúscula. Agarro la primera frecuencia relativa, 0.167. Voy acumulando 0.17 más 0.25 será 0.417. Puede ser que en algún caso les dé 0.9999, por así decirlo, pero lo redondean, es de acuerdo también al número de decimales que podemos ver. Eso no es mayor problema. Y entonces vamos a llegar hasta 1, es decir, hasta esta sumatoria. Lo mismo con la porcentual, son los porcentajes. Esto representa 16.7% y voy acumulando hasta llegar al 100%. Esto tiene alguna importancia, por ejemplo, ¿cuántos serán entre 14 y 15 años? ¿Qué porcentaje, diremos? O 14 y 16% son 9 personas
que representan el 75% de los datos, ¿no? De la información. O puedo tomar intermedios entre 15 y 17. ¿Cuántos estarán? Entre 15 y 17 simplemente tomo en cuenta estos tres datos y hallo sus acumuladas. O puedo obtener mediante restas. Les resto 14 y voy a obtener el total, diremos, de esta sumatoria. Diremos que 17, que era 11. A 11 les resto 12, 2 y vamos a tener que son 9, ¿verdad? 9 personas. O puedo sumar individualmente, ¿no? Diremos 3 más 4, 7, 8, 9. Tiene simplemente para cuestiones de análisis dónde se van a concentrar los datos, por ejemplo, donde tengo entre 16 y 17 años, tengo, digamos, 6 datos en la acumulada, como qué porcentaje representa estos dos, que serían 6 personas, ¿no? Y que puedo obtener a través de las relativas acumuladas datos. Eso vamos a hacer con otros ejercicios que de repente solamente ver números a veces nos marean, ¿no? Pero sí, no es nada dificultoso y nos va a ir modificando, ¿no? Entonces acá tengo un esquema, lo que es la frecuencia simple y relativa, es lo que nos interesa, un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Que tengo acá. Y esta es que no tiene mayor importancia. Entonces, con esto tengo lo que es la distribución. También, ¿qué pasa cuando es continua? Es decir, cuando trabajo con intervalos de clase. Por ejemplo, acá me está manejando 32 datos que son las edades, perdón, las estaturas en centímetros, ¿ya? De 32 personas, que ya está ordenado, ¿no? Diremos. Y cuando uno de los objetivos de la estadística es resumir los datos, resumir la información, digamos, ¿y cómo podemos resumir la información? A través de intervalos. O también en los artículos nunca nos van a dar estos datos, nos pueden dar ya expresados en intervalos. De tal manera que acá yo voy a usar la regla de Sturges como guía, esta regla, que dice que el K es el número de intervalos. Aquí, si ustedes ven, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, 6, son 6. ¿De dónde sale esto? Reemplazando, diremos, en K. Es una forma de obtener. K sería 1 más 3.32 logaritmo, diremos, de 32, el número de datos, n es el número, esto me da, redondeando, por así decirlo, 6, ¿no? Es una forma. ¿Y cómo me da cuánto es el rango, la amplitud de la dimensión de cada intervalo? Por ejemplo, acá, de 156 a 160 son 4. Si ustedes ven, está trabajando de 4 en 4, ¿no? Está variando de 4 en 4. Esto se obtiene de acá, de W R sobre K. ¿Qué es R? R es el mayor dato menos el menor dato, en este caso 179 menos 157, que no lo ha trabajado acá, que lo vamos a hacer en nuestro ejercicio, pero lo estamos explicando. Es una forma, ¿no? Esto no es definitivo, es una guía que muchas veces puede primar también el criterio del que está trabajando la información. Dice, cada intervalo representa una clase, por tanto, todos los datos han sido clasificados en 6 clases. K es igual a 6, lo que les decía. Aquí tengo intervalo 1, intervalo 2, intervalos de clase, tengo un límite inferior y un límite superior. Ahora, si ustedes ven, el menor dato 157, pero puedo trabajar con enteros, puedo disminuir una unidad, de tal manera que el menor dato puede ser menor al menor dato, no hay ningún problema. Puedo empezar yo de 156 o agarrar exactamente 157, o si fuera entero, agarro directamente ese dato, ¿no? Entonces tengo de 156 de 4 en 4 hasta 160. Es decir, son intervalos semiabiertos. ¿Por qué? Cerrado en 156. Entonces aquí entra 156, 157, 158 y abierto en 160. ¿Qué quiere decir eso? Que no incluye este extremo. 160 estará en el siguiente intervalo, que es 160. Es decir, acá llegará hasta 159, ¿verdad? Pero no llega exactamente hasta 160. O si quieren, si trabajamos con más
datos será hasta 159.5, que generalmente no ocurre eso, ¿no? Cuando ustedes van y se toman la estatura, les dicen 1.58, 1.61, pero nunca les dicen 1.615, ¿no? Que depende de la precisión de los instrumentos de medición, ¿no? Acá está trabajando con intervalos semiabiertos, pero también se puede trabajar con intervalos cerrados, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, aquí tengo la frecuencia de clase, que es lo mismo. Entre 156 y 160, ¿cuántas personas hay? Contamos 1, 2 y 3. 160 ya no entra, entra en el siguiente. De 164, obviamente que esto simplemente es para visualizar, no se coloca estos corchetes de abierto cerrado, que ya conocían ustedes de desigualdades, simplemente es para mostrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de 160 a 164, aquí entra el 160, pero no entra 164. 160 entra 1, 2, 3 y 4, ¿ves? Son 4 personas que tienen en ese rango, digamos, en este intervalo, son 4 personas que tienen entre 160 a 164, que no incluye 164, porque está en el siguiente. De tal manera cada dato solamente puede aparecer en un solo intervalo, porque si tenemos 160, tomo acá, aquí tendría que aumentar uno más, aquí otro más, y habría el problema de la superposición de datos, que se llama el problema del traslape. Eso se evita. Cada dato solamente se va a ubicar en un intervalo y no se va a repetir. De tal manera que si yo hago esta sumatoria, voy a tener mis 32 datos, ¿no? Acá está, diremos, 1 más, este mismo cálculo, 1 más 3.32, logaritmo de 32 me da 5.99 y eso redondeamos a 6. Acá W, como hallado W, 179, estoy ayudando. A otro grupo me apareció otro que no lo trabajé, esto no estaba guardado, esto que lo he hecho con mi pizarrita electrónica, que lo vamos a usar también. Dividido, ya diremos, redondeando entre 6, 3.67, que los redondeo a 4, ¿no? Y voy trabajando de 4 en 4, como ve. Sin embargo, esto también se puede trabajar con intervalos cerrados, que vamos a explicar más adelante, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Acá tengo la marca de clase o media de clase, es que vamos a utilizar más adelante para calcular medidas de tendencia central y de dispersión en datos agrupados en intervalos. Fíjense, de 156 a 160 son los 3, 4, ya saben, esta amplitud es los 4 que hay, ¿no? 4, 4, 4, que generalmente es constante, pero que puede cambiar. Yo me puedo saltar, digamos, no tengo 0 datos aquí, me puedo ir directamente hasta 172. Acá voy a ir trabajando, pero la marca de clase, ¿de dónde sale? Es el promedio del límite inferior más el límite superior, dividido entre 2. Es la media, marca de clase o media de clase, ¿ya? 156 más 160 dividido entre 2, 158. 160 más 164 dividido entre 2, 162. Fíjense, esto va a ir de 4 en 4. Ya no necesito ni siquiera hacer ese cálculo en cada ocasión, ¿no? Y esta es la amplitud, que es 160 menos 156, 4. 164 menos 164. Se lo está llamando la amplitud de cada intervalo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Acá, por ejemplo, tengo eso que ya hemos calculado. Acá, ¿cómo están yendo los datos? Es el mismo. Esto, les decía, puedo trabajar para que sean números enteros, de 4 en 4, ¿no? Además, disminuir una unidad. Fíjense, este dato puede ser menor al menor dato. Y este dato llegó hasta 180, ¿no? 176 más 4, 180. Y mi mayor dato era 179. No importa, este dato puede ser mayor al mayor dato que contamos, ¿no? 180 es con 1, ¿no? Mayor, no hay ningún problema si se pasa o si esto es menos, ¿ya? Los extremos. Ahora acá es eso simplemente que va analizando. Ahora, también cuando trabajamos con fronteras de clase o límites de clase real, que llama en bioestadística,
lo que puedo hacer es trabajar con intervalos cesados. Fíjense, de 156 a 159 cesado. 160 a 163 cesado. Aquí sigue siendo la amplitud de 4 en 4. ¿Por qué? Porque contiene 156, 157, 158, 159, que incluye, sigue siendo 4, no va a variar. Tampoco va a variar la frecuencia, va a ser lo mismo. Pero ¿qué estamos haciendo acá? Estoy trabajando con intervalos cesados, ¿sí? Ya no abiertos, es decir, generalmente son semiabiertos, ¿no? Cuando veamos algunos ejemplos, pero si trabajamos así, vamos a trabajar con fronteras de clase o límites de clase real, que es producto, diremos, del redondeo. Estos datos son producto del redondeo, que dependerá de la precisión de datos. Por ejemplo, se da generalmente 0.5 a la izquierda y 0.5 a la derecha. Lo que sí va a variar es la marca de clase, porque va a ser 156 más 159 dividido entre 2, me va a dar 157.5. 160 más 163 dividido entre 2, 161.5 va a ser la marca de clase o media de clase. Ustedes eligen con cuál van a trabajar. A ver, nos ponemos de acuerdo y mejor si trabajamos con lo anterior, que son con límites de diremos, con intervalos semiabiertos o semicesados. Cesado acá, en el menor dato, y abierto en el extremo, ¿no? Eso vamos a trabajar de esa manera. Si no, tendrían que trabajar con fronteras de clase, 0.5 a la izquierda. Acá hay una separación, ¿no? Hasta el 159, luego pasa al 160. Fíjense, en el otro era 156 hasta 160, abierto, ¿no? El otro 160, pero los datos, nada va a variar, va a seguir siendo el mismo el comportamiento de los datos, ¿no? Acá ya, vuelvo a tomar los intervalos semiabiertos, el ejemplo, la marca de clase, la amplitud que es 4 y su frecuencia. Entonces esto lo podemos graficar en un histograma o diagrama de barras. Fíjense, acá está tomando la media de clase, 158, pone un puntito en la parte superior, es la parte media de cada rectángulo, 162 acá y así sucesivamente. Aquí no anotador, ustedes lo anotan, diremos acá, trabaja de 156, ¿no? Acá, aquí se da en esa escala, 154 sería esto, hasta 160, ¿no? 160 hasta 164, ¿no? Hasta acá, y así vamos trabajando. Todos tienen la misma, si quieren, el mismo ancho del rectángulo. Lo que sí va a variar, digamos, de 156 a 160, ¿cuántos son? 3, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3. Aquí en el eje de la silla está la frecuencia, son 3. De 160 a 164 son 4. Acá está el 4, y así. La mayor cantidad de datos está entre acá, que podemos ubicar 8, que corresponde a 168, que está aquí, 168 y 172. Y la mitad es 170. Estas son las marcas de clase que aquí los he anotado, pero ustedes pueden anotar esta acá, pueden colocar aquí 156, 160, 160, 164 y así, ¿no? Aquí está la estatura en centímetros y aquí está la frecuencia. Y luego, fíjense, lo que hace es unir estos puntos rojos para obtener el polígono de frecuencias, que le ha dado punto B, punto C, aleatoriamente. Aquí le ha dado un punto A, por decirles que lo proyectamos hacia el eje de las X, ¿no? Y aquí el último punto C, que sería, lo proyectamos también al eje de la X para tener todo este polígono, esa área, que es equivalente al área total del triángulo, que corresponde a una unidad de área, ¿verdad? Al 100% de los datos. Todo esto que estamos viendo, también ya, diremos, los programas de estadística como el Minitab nos grafica directamente. Podemos hacer maravillas, ¿verdad? Pero lo que debemos es interpretar. Por ejemplo, acá podemos saber cuántas personas tendré, qué porcentaje representa entre 156 a 158 en esa proporción. Diremos otro, quiero saber entre 160 y 172, ¿cuántos serán? Puedo obtener con mis datos, con mis frecuencias relativas, mis frecuencias acumuladas, mis frecuencias porcentuales que vamos a ir acumulando.
Entonces, es eso, digamos, que quería mostrarles. Ahora, acá vamos a ver un pequeño ejemplito de lo que es este programita que les he ofrecido, que os voy a proporcionar para que puedan descargar en sus laptops o en sus computadoras, que es el Minitab, ese paquete. Hay otros LSP, SS, cualquier otro dato. Por ejemplo, aquí yo tengo algunos datos que ya he trabajado aquí en mi archivo. Bueno, voy a abrir. Es como una tabla de Excel, si ustedes ven, por las columnas. Por ejemplo, aquí tengo, a ver, un ejemplito que podemos ver. Cualquier ejemplo. Vi un ejemplo donde me han graficado bonito. Digamos, no importa esta vez. Aquí tengo datos de glicemia, niveles de glicemia. 17 datos ya, digamos, que están ordenados. Por ejemplo, yo quiero ver acá, ver algún gráfico. Un gráfico, por ejemplo, quiero ver un histograma. Aquí elijo qué histogramas tengo. Acá con ajuste simple, aquí, por ejemplo, que me puede graficar. Aquí con un ajuste que traza para ver la normalidad de los datos. Por ejemplo, si escojo esto, me va a sacar. ¿Cuál es mi variable? Es la glicemia, ¿verdad? Acá. O ahí simplemente es ir colocando. Y vamos a ver qué ocurre con mi gráfico. Está procesando. Fíjense, por ejemplo, acá. No hay nada, ¿no? Entre estos datos, como ese comportamiento de esos datos en particular, cómo lo ha ido trabajando, diremos, de acá, los intervalos va definiendo. Ustedes prueben con este ejemplo cómo les podría dar el gráfico. Y así pueden ir viendo cualquier situación, ¿no? Para cualquier variable, como aquí me he hecho mis histogramas y me he hecho un ajuste además de esto, ¿no? Y que podemos ir viendo en cualquier situación. Puedo trabajar con más variables, diremos glicemia versus el peso, la edad, para ver cómo se comportan, hacer un gráfico con dos variables. Aquí estoy trabajando los niveles de glicemia, que varían hasta este valor máximo, que seguramente es 240, ¿no? Más o menos, y va dándose intervalos que ha ido por defecto, ya definiendo el paquete cómo va a ir trabajando, ¿no? Acá tengo un vacío que no tengo ningún dato, ¿no? Si quieren, digamos, en ese intervalo y se ha saltado, ¿no? Ninguno, diremos, acá hay cero, digamos, no hay, ¿no? Por eso que hay aquí una especie de vacío, ¿no? Un caso particular, digamos, de datos que podríamos tener. Y así vamos a ir trabajando con esos paquetitos que les decía a lo largo de todas nuestras clases. Esa sería nuestra primera clase, así rápidamente, que vamos a ir también en las prácticas ya organizando. Por suerte ya no son tantos, vamos a trabajar con grupos pequeños, similar a lo que trabajamos en matemáticas, pero que ya vamos a ir manejando también el paquete estadístico y vamos a ir viendo en las prácticas. Quisiera, aparte que de repente todo este material, las diapositivas, los voy a pasar al Classroom, el PDF, así que no se preocupen, no hay necesidad de tomar apuntes, nada, ¿no? Y aparte, en las copias, en los anillados, no sé si han adquirido, también tienen la parte de seminarios que vamos a realizar. Ya vamos a comenzar directamente la siguiente semana. Si tuvieran alguna consulta, adelante. No sé si alguien ya ha podido adquirir el textito, esto lo pueden chatear también. Y no sé en cuánto lo están vendiendo, ¿no? Si alguien ya lo ha comprado, de donde, bueno, no he tenido con ustedes todavía, ya hice una clase presencial con el otro grupo y no les dije todavía nada, ¿no? Pero hay unas copias que, a ver, en cuanto a bibliografía, mi bibliografía básica es bioestadística de Daniel, o Aine Daniel, que lo tenemos en la biblioteca,
y que también están en las copias que están de doña Nati, ¿no? Todo lo que vamos a llevar, más la parte de prácticas y seminarios. Y también, y la parte de probabilidades, estoy utilizando lo que es estadística y probabilidades de Eric Eduardo, que ahí están ya las copias completas de ese texto que va a estar a disposición de ustedes. Me imagino que no está más de 20 bolivianos. Ahora, si pueden comprar más barato de algunos compañeros del semestre anterior o de la gestión anterior, del año anterior, pueden hacerlo. A ver, Rocío, Sonia, ¿alguna consulta? Bueno, hemos tenido un buen número de asistentes en nuestra clase virtual. Ahora, lo que podemos hacer es algunas clases también intercalar con la parte presenciales, pero sí la práctica es 100% presencial. Dime, Rocío, te he cortado. ¿Alguna consulta? Buenas tardes, doctor. No, todo claro, doctor. Qué bueno, Rocío. Es así, es interesante, más aplicado a cualquier área, lo que es estadística, ¿no? Es más llevadero, ¿no? Que vamos a ir bien. Bueno, con eso nos estaríamos viendo ya en práctica la siguiente semana para organizarnos, ¿ya? Y ver, explicar todo cómo vamos a llevar adelante. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta acá sería nuestra clase, ¿eh? Que os paso todo el material por si acaso, ¿no? Hasta luego, jóvenes y señoritas.